Empecé en el año 85, empecé en Avellaneda. Hice un curso y medio y después lo dejé y después volví a retomarlo al año siguiente de cero otra vez, o sea que terminé por los años 90, pero ya a mediados de los 80 empecé a hacer trabajos, empecé a vincularme con compañeros de fotografía y empezamos a hacer trabajos juntos. Bueno, me apasionó de una manera increíble, ¿no? Y empecé a relacionarme y empecé a hacer trabajos de todo tipo, lo habitual, ¿no? Empezar a hacer fotografías sociales, de bautismo, bodas y todas estas historias. Pero tuve la suerte de empezar a vincularme, digamos, y haciendo trabajitos serios, digamos, ¿no? Lo que me permitió aprender mucho, ¿no? Obviamente. En Avellaneda tuve la suerte de tener profesores y profesoras espectaculares, ¿no? Mario Coniglio, Susana Vega, Esteban Marco, Nils Fernández, no sé, gente que me abrió la cabeza y me metió la fotografía en la sangre, ¿no? Y la experiencia fue muy linda. En aquella época había todo un rollo una tendencia, digamos, muy fuerte del fotoperiodismo, ¿no? En esa época existían algunos popes de la fotografía de ese momento que eran ídolos absolutos. Me acuerdo que mi primera experiencia fue muy loca porque vino a dar una charla a Avellaneda, Becker Casavalle, que era en aquel momento era, bueno, uno de los popes de la fotografía fotoperiodística, ¿no? Trabajaba en la agencia BIN, en la agencia de Diarios y Noticias, y me acuerdo que cuando terminó la charla fui a hablar con él y a decirle que yo quería hacer prácticas o trabajar o experimentar en la agencia, ¿no? Y bueno, me relacionó con el jefe, que en ese momento era Rinlo, otro fotógrafo impresionante. Y bueno, estuve un tiempito haciendo prácticas mientras que estudiaba, o sea que fue muy así, ¿no? A finales de los años 80, en el año 88 concretamente, a finales de los años 88, con dos amigos del alma que tengo en Buenos Aires, creamos que no son fotógrafos, no tienen nada que ver con la fotografía, pero son coautores del libro Aquel Futuro, que fui a presentar ahí a Avellaneda. Con ellos creamos una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, que justamente tenía como propósito trabajar por el cumplimiento de los derechos de la infancia. Esto surgió un poco bueno, porque ellos también tenían ganas de armar algo así, pero desde mi lugar tenía mucho que ver con que a mí me interesaba mucho poder fusionar esta cosa de la situación social que se vivía en Argentina y la fotografía, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a involucrar y a estudiar mucho más sobre el documentalismo, ¿no? En esa misma época me vinculé con Andrea Chame, que es directora justamente del área de documentalismo de la Universidad de Buenos Aires, con la que después trabajé en la Universidad de Buenos Aires con ella, y que también es especialista en documentalismo, y empezamos juntos en aquella época a recorrer esto y aprender juntos respecto del documentalismo. Y este espacio, esta ONG que creamos, digamos, a mí bueno, me sirvió de base y de desarrollo de todo lo que pude y lo que hoy sigo haciendo a nivel de fotografía social, ¿no? Sí, bueno, en ese momento éramos los que fundamos o creamos la asociación, éramos tres. Sergio Fain, que era maestro nacional de recreación y psicólogo, y Adrián Rosengar, que al principio, bueno, era profesor de educación física, pero bueno, es una persona que se dedicó y se formó en políticas sociales. Ambos eran militantes, digamos, en el campo social, digamos, trabajando. Ellos ya venían con bastante experiencia de trabajo social. Yo me incorporo porque era sobre todo muy amigo de Sergio de la infancia y a través de él, de Adrián, y,
y un poco por mi motivación de involucrar la fotografía en lo social fue que creamos este espacio. Digamos, fue una inquietud, una iniciativa por ahí que tiré yo, pero automáticamente se generó la idea de crear un espacio para trabajar en esta línea y que todos pudiéramos desarrollar nuestro campo dentro de ese espacio, ¿no? Surgió algo muy interesante, que es algo que estoy utilizando mucho últimamente, que creamos aquí en Vigo, en Galicia, en España, una otra ONG que trabajamos también temas sociales, donde utilizamos la fotografía, y esto surgió en aquel momento, utilizamos la fotografía como herramienta de transformación, digamos, ya no es la fotografía como un fin en sí mismo, como una obra de arte, por ejemplo, sino como una herramienta, como un recurso para que puedan modificarse situaciones o contribuir al cambio de algún tipo de situación social, humana, ¿no? Digamos, de distintos tipos. Hoy día, en aquel momento, era fundamentalmente el cumplimiento de los derechos del niño. Bueno, una de las primeras situaciones que se dieron fue poder participar en un evento que se hizo en Santiago de Chile, donde hicimos una exposición y presentamos nuestra propuesta, digamos, de organización. La idea era trabajar en la transformación, digamos, en la transformación humana, pero a través de actividades, de formación, con docentes, con niños, con madres, digamos, de alguna manera a través de la infancia se abarcaba la familia, la vivienda, digamos, la salud, bueno, se abarcaba un montón de otras temáticas satélite, ¿no? A la infancia en sí misma. La búsqueda fue un poco, y es lo que hoy seguimos haciendo, esto de utilizar la herramienta, digamos, la herramienta fotografía como un medio que permita desarrollar a nivel humano a las personas sus problemáticas y poder buscar soluciones, digamos. ¿Qué tenía la particularidad? De que esto fue también un aprendizaje muy lindo, de la importancia que tenía de trabajar con grupos pequeños. La fotografía en este caso no es algo masivo, no es algo de los grandes medios de comunicación, ¿no? Es una herramienta que se trabaja más en la intimidad, ¿no? En los pequeños grupos. Y ahí sí se notaban aportes concretos, ¿no? Un ejemplo, hay un trabajo que está publicado en el libro que es el proyecto Yachay, donde el proyecto consistía básicamente en que las madres que tenían que trabajar en el campo con los animales y demás, algunas madres se quedaban a cuidar de los hijos de toda la población para que el resto de las madres pudieran ir a trabajar, ¿no? Entonces había todo un aporte a nivel de formación de esas madres para que pudieran generar un desarrollo de esos niños pequeños, ¿no es cierto?, en sus propias poblaciones. Bueno, en un determinado momento nos convocan a nosotros para hacer un trabajo de sistematización de todo ese proyecto y fue hermoso porque trabajamos a través de las imágenes, y, bueno, en aquel, te hablo de los años, principios de los 90, llevamos en aquel momento cámaras para que las madres pudieran hacer el registro fotográfico de las actividades cotidianas que realizaban de 5 pueblos de la cordillera. Esas Fue mismas una hacían los registros. ¡Ay, qué lindo! exacto, Ustedes les explicaban y ellas, exacto. qué hermoso. Exacto. Esto es algo que después se utilizó mucho. Te estoy hablando Sí, de finales de los 80, donde había muy pocas experiencias en este tipo de utilización de la imagen como de la cámara, ¿no? Como herramienta. Y bueno, con ese material luego se pudo armar la sistematización de todo el proyecto, mostrando las actividades que ellas hacían, que ellas mismas habían registrado, y con todo ese material se elaboró un informe y la fundación que financiaba ese proyecto volvió a financiar ese proyecto a raíz de ese trabajo. Por ejemplo, buenísimo. ese fue un trabajo muy concreto donde Sí. de alguna manera, o digamos, el granito de arena que aportó la fotografía sirvió para que ese proyecto siguiera en marcha, ¿no?
digamos, en general utilizamos mucho esta metodología, digamos, que le llamamos, esto también tiene un vínculo con una organización peruana de aquellos años, de mediados de los 80, que se llamó, la organización se llamaba TAFOS. Nosotros le llamamos talleres de fotografía social a estas Ah, actividades. De hecho, seguimos utilizando esa metodología de trabajo actualmente en otros proyectos distintos, ¿no? Y de hecho esa metodología de trabajo que el grupo peruano la utilizaba como una herramienta de denuncia, nosotros empezamos a utilizarla como una herramienta de desarrollo social, digamos, tenía un matiz diferente, ¿no? Yo creo que en aquella época y actualmente también, digamos, tanto la denuncia también es importante, ¿no? Porque, sí, 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 porque si no, no se visibiliza, pero me claro, parece que es más claro, frecuente eso que... pero hacía falta, digamos, utilizarlo de esta otra manera también, ¿no? Porque esto también permitió, a través de actividades, nosotros, por ejemplo, trabajamos 2 años en el albergue Warnes. El albergue Warnes era un lugar increíble y la imagen fue una herramienta alucinante. Les permitió a estas familias tener su foto familiar, donde nunca se habían visto ni en una foto, ¿no es cierto? Por ejemplo. Es decir, la fotografía permitió que se pudieran agrupar, que pudieran organizarse. Digamos, hubo muchas motivaciones que se generaron a través del uso de la imagen. Trabajamos en diferentes proyectos, proyectos de este tipo que te estoy contando, por ejemplo, hicimos uno en Manaus, eh, que fue también hermoso, con una agrupación de jóvenes también vinculados a la iglesia eh, progresista, digamos, de Brasil, donde los formaban para tener un oficio. Después había muchos trabajos que tenían que ver más con la documentación fotográfica, digamos. Por ejemplo, en América Latina trabajé en el monte paraguayo con comunidades indígenas y con campesinos, en el Amazonas ecuatoriano también con una comunidad indígena, záparas. Eh, bueno, hubo muchos espacios. En Brasil también trabajamos en el sur, Mato Grosso do Sur, con la explotación de niños en la fabricación de carbón de leña, que ese material, por ejemplo, sirvió para precisamente denunciar la explotación de los menores. Se publicó incluso como una demanda a través del Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rúa. Bueno, hubo muchísimos trabajos que hicimos de este tipo, ¿no? Después participábamos en muchos congresos vinculados a la comunicación y a la educación en San Pablo. A raíz de San Pablo surgió participar y creamos un movimiento de comunicadores y educadores en Cuba, en La Habana, digamos, me invitaron a hacer una exposición y a partir de esa exposición creamos también un espacio de gente vinculada a la imagen en América Latina. Bueno, hubo muchísimos trabajos de este tipo fuera de Argentina, pero fundamentalmente en Argentina, ¿no? Hay dos cosas que son importantes y sinceras también. Una es que a los chicos les encanta que les saquen fotos, no es nada Sí, difícil yo fotografiar. he conocido chiquitos que no querían saber nada, se tapaban la cara. No, De puede otra haber época algún. hablo igual. No, puede haber algún caso. De hecho, tengo algunas fotos. Me acuerdo ahora de una foto en Paraguay de unos niños que estaban buscando comida dentro de un contenedor y uno de los niños me enfrentaba así amenazante y una niña que estaba por detrás se tapaba la cara porque no quería que la fotografiara. Pasan esas cosas. Pero en general, En general la no. infancia, la infancia se entrega, les encanta, digamos, les encanta incluso sacar fotos. Hemos hecho muchos trabajos, digamos, donde trabajamos con las imágenes que ellos fotografiaban. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que en el trabajo social vinculado a la infancia o a cualquier ámbito social donde uno quiera trabajar, es importante ir de la mano de lo que, bueno, en aquel momento, por ejemplo, en las villas se le llamaba punteros, ¿no? Gente que está vinculada a esa gente, digamos, con la que uno, por ejemplo,
el caso que te comentaba antes del albergue Warnes. Nosotros en el albergue Warnes trabajábamos en el centro Garrigós, que estaba justo enfrente del albergue Warnes. Ese era nuestro espacio de trabajo, donde nos juntábamos con las familias que vivían en el albergue, ¿no? Pero tardamos más de un año en poder entrar al albergue. Al Ah, albergue bueno, Warnes no, al albergue Warnes no entraba cualquiera. Es decir, era muy difícil entrar, ¿no? Porque, bueno, tenía su particularidad ese espacio, ¿no? Y sin embargo, después de cierto tiempo, de ya tener vínculo y relación con las familias, los que nos llevaron a recorrer el albergue Warnes desde la planta baja hasta la terraza fueron los niños. Primero, las primeras reacciones son querer verse en las fotos, ¿no? Que en aquella época, con el negativo claro, en hasta que aquella época era llegaba. imposible. En aquella época era imposible, ¿no? No existía esa posibilidad. Yo, digamos, yo desde que me vine, bueno, que fue cuando empezó la era digital, yo me vine para aquí, para España en el 2001 y al poquito tiempo ya empecé a trabajar en digital. Y los trabajos que he hecho, por ejemplo, en África, en Senegal, en el campamentos de refugiados saharauis, que estuve trabajando en ambos sitios, ahí ya fue diferente en ese sentido, ¿no? Porque ahí podías mostrarle las imágenes a la gente les gustaba verse, muchas veces entregaba la cámara para que los propios niños hagan sus propias fotos y claro, uno de alguna manera se vincula a través de eso y se hace amigo, ¿no? Y eso también te abre puertas y te da posibilidades de entrar hasta la cocina. Obviamente siempre con el respeto absoluto, ¿no? De lo que implica la intimidad de la gente. Existieron casos, tanto en la era analógica como en la era digital, de tener que, en la era, me acuerdo en un comedor popular en Bellavista, en una villa, de estar haciendo fotografías, documentando el evento, digamos, a través de una organización, de una beca que tuvimos del Ministerio de Acción Social, eh, y de repente uno de los chicos que estaba sirviendo comida de la olla, me encaró, digamos, agresivamente, pidiéndome que no saque fotos. Y claro, yo le explicaba por qué estaba sacando fotos y demás. Y bueno, entramos en conversación, el chico se calmó y de repente, claro, me dijo que el problema era que él lo buscaba la policía. Ay, Claro, qué y me situación, quedé, ¿no? Y claro, claro, sí, claro, me quedé mal. bueno. Tuve la suerte que justo cuando hice esa foto y él vino a buscarme, había puesto un rollo nuevo, un carrete nuevo. Entonces, cuando vino y me contó toda esta historia, le dije, mira, quédate tranquilo, abrí la cámara, saqué el carrete y velé el carrete. La fotografía en este campo para mí, a mí me ha dado muchas satisfacciones, no premios, porque yo nunca participé o muy pocas veces participé en concursos y este tipo de cosas no me llaman mucho la atención, pero sí a nivel de logros, ¿no? Digamos, recuerdo un trabajo que hicimos con comunidades mapuches en San Martín de los Andes. Trabajamos en una escuela de niños mapuches y a través del trabajo fotográfico que hicimos con estos niños se detectó que una de las niñas que participó del trabajo se detectó que era violentada en su casa. A través de las imágenes con las que trabajábamos, una de las actividades consistía en que cada uno de los niños y niñas escribieran una carta, ¿no es cierto? Una carta a partir de la fotografía que habían elegido, ¿no? Se hizo una exposición improvisada en el aula y se trabajó a través de esas imágenes. Entonces, esta niña eligió una foto y cuando escribió la carta, el contenido de la carta era muy particular. Lo detectamos en la actividad, lo hablamos con los maestros de la escuela, con la dirección, empezaron a investigar el tema y resulta que la niña estaba viviendo una situación de acoso permanente y de violación en su Ay, casa, mi ¿no? vida, pobrecita. Entonces, estas Sí, cosas, que pudieron intervenir como, sí, 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 eso está bueno.
es buenísimo. Eh, esta es un poco, digamos, la finalidad que tiene, o por lo menos de cómo a mí me gusta trabajar con la imagen. Ese libro, bueno, está publicado, digamos, con mi trabajo fotográfico, pero es un trabajo conjunto con justamente mis dos compañeros fundadores, digamos, del SEISI en aquel momento, ¿no? Sergio Fain y Adrián Rosener. Eh, lo que se publicó en ese libro fueron los proyectos de más larga duración que realizamos durante la década del 90, fundamentalmente. Hay muchos más trabajos, lo que pasa es que tienen otro carácter, digamos. Los trabajos que se publicaron fueron los trabajos, digamos, más profundos, digamos, desde el punto de vista fotográfico y desde la finalidad que tenían las actividades que hacíamos con los distintos sectores que aparecen en cada proyecto del libro, ¿no? Eh, eh, o sea que, bueno, tiene que ver con eso, digamos. Durante esa década, fundamentalmente, se trabajaron en muchos otros espacios, actividades más pequeñas, se han hecho reportajes, por ejemplo, Ah, reportajes también clásicos, digamos, no de larga duración, pero que también tenían que ver con registrar situaciones sociales o problemáticas sociales de algún tipo, vinculadas siempre a la infancia, ¿no? Siempre la motivación estaba, o el eje era la infancia. Pero bueno, siempre lo que te decía antes, ¿no? Trabajar con la infancia abarca muchas otras problemáticas sí. satélites, no vinculadas a la infancia. Hay muchos más trabajos. De hecho, eh, bueno, ahora estoy trabajando con otro libro sobre otra temática que también trabajé mucho durante esa época, que es sobre la vejez. Ah, Eh, sí, ahora totalmente estoy, antagónico a lo que venías haciendo. sí, bueno, pero porque me toca más de cerca también. Estamos haciendo justamente con Sergio Fain otra vez, estamos trabajando en un libro sobre la vejez. Él actualmente es gerontólogo también, entonces Ah, estamos haciendo un libro fotográfico, pero con el desarrollo de una teoría de la identidad flexible, de la reserva lúdica, bueno, aspectos que tienen que ver con un trabajo que hicimos durante también, de manera más salteada, pero durante la década de los 90, con ese sector etario, digamos, ¿no? Etario. A ver, yo creo que la fotografía en este ámbito es una fotografía que no es individual. Es decir, si bien el acto fotográfico es individual, ¿no? Uno aprieta el botón, por decirlo así, creo que es importantísimo el vínculo con gente de otras disciplinas que conozcan el tema, digamos, creo que es muy importante cuando uno se vincula a una temática concreta o a un proyecto, digamos, a un proyecto puntual, el tener conocimiento sobre esa temática, ¿no? Esto me parece que es algo muy importante. Yo doy clases también, de hecho, hace 15 años dirijo una escuela aquí en Vigo, y trabajé también en aquella época como docente en talleres y actividades. Trabajé 10 años en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de educación. Bueno, a lo que iba, es que siempre digo que es muy importante saber de lo que se va a hablar, ¿no? Si la fotografía es un lenguaje, a través de ese lenguaje contamos cosas. No podemos contar cosas de algo que no conocemos, ¿no? Digamos, lo fundamental para hacer cualquier tipo de proyecto fotográfico y más relacionado con el ámbito social es tener conocimiento, ¿no? Informarse, aprender todo lo que uno pueda aprender sobre ese tema, más allá de lo fotográfico, que también hay que saber todo lo que se pueda. El tema tiene que ser abordado en profundidad, ¿no? Uno tiene que saber mucho sobre lo que quiere hablar. Y trabajar con gente que está vinculada a ese tema y que nos pueda enseñar con la que podamos construir en nuestras cabezas esas imágenes que vamos después a hacer, lo vamos a conseguir en un trabajo colectivo, ¿no? Creo que un fotógrafo o una fotógrafa no es
una fotógrafa o un fotógrafo en sí mismo si no está vinculado a otras disciplinas que te enriquezcan para poder desarrollar mejor un tema, ¿no?